que a todos nos edifique a través del Espíritu Santo. Amén. Hola hermanos, buenas noches, ¿cómo están? Gloria a Dios. Muy bien. Vamos ahí a nuestras Biblias, por favor, a Apocalipsis. Apocalipsis 22, versos 17 y después el versículo 20. Y el Espíritu y la esposa dicen, ¿cómo dicen? Ven. ¿Quién es la esposa del Señor Jesús? La iglesia, nosotros, amén. Y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Verso 20, el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Vamos a orar. Bendito Padre, te damos muchas gracias, Señor, en esta noche. Gracias, Padre, porque una vez más tú eres bueno y misericordioso, Señor, y has confirmado la palabra que tú quieres hablar a tu pueblo, Señor, a nuestras vidas, a cada uno de los que estamos aquí, Señor. Padre, no solamente queremos, bendito Dios, estar contigo por la eternidad, queremos ser esa novia, Señor, que tú anhelas, Señor, para que estemos contigo en esas bodas, Padre, para que estemos contigo, Señor, en intimidad, para que podamos gozar, Señor, de tu presencia, estar cerca de ti, Padre mío. Y en esta hora te ruego que tu Santo Espíritu, Señor, alumbre nuestros corazones, alumbre nuestro entendimiento, Señor. Padre, abra nuestros oídos para recibir tu palabra y el consejo que tú tienes para nosotros, Señor, para que ya no durmamos, Señor, como los demás, para que ya no estemos, Señor, distraídos y dispersos, sino que nuestros corazones estén en tu voluntad. Ayúdanos y guíanos por tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Pues el Señor habló en su palabra y el Señor dijo que debemos de estar clamando por eso, esto que dice aquí la Biblia. Y si se fijan dónde está escrito, al final de las Escrituras, cuando ya se supone debiéramos como iglesia tener toda la instrucción del Señor, guardar sus mandamientos, conocer su voluntad y estar anhelando por la presencia de nuestro Señor Jesús. ¿Cuántos de los que están aquí, hermanos, alguna vez han llegado tarde a algún compromiso, alguna función de teatro, algún examen, algún lugar donde cuando llegas tarde ya no te dejan pasar? ¿Sí les ha pasado? A mí no, les pregunto para ver qué se siente. No es cierto. La verdad es que sí. 2 veces he llegado tarde a presentar exámenes y la gracia del Señor es tan grande que me pone en calificación de excelencia sin presentar. Por la gracia del Señor, ¿verdad? Pero sí he llegado y se siente horrible porque tú sientes que no, o sea, sientes una impotencia, sientes un coraje contra ti mismo, decir, ¿por qué no me esforcé? ¿Por qué no me apuré? ¿Por qué no puse mi alarma más temprano? Y uno se siente con esa impotencia y a la vez como con cierto coraje hacia uno mismo de decir, pues me perdí de algo bueno por no esforzarme. Y de lo que nos habla aquí la palabra, hermanos, es de que el Señor, ¿cuántos saben que el Señor Jesús va a volver por la iglesia? Amén.
¿Cuántos saben cuándo va a pasar eso? ¿Alguien sabe cuándo va a venir el Señor? Nadie sabe ni el día ni la hora. Entonces, hermanos, tenemos que estar preparados siempre, porque el Señor nos ha estado mostrando a través de su palabra que estamos viviendo en tiempos cada vez más difíciles, en los últimos tiempos. ¿Cuáles son las señales de los últimos tiempos? El Señor nos lo enseñó en el Evangelio de Mateo. Dice que habría, amén, dice que habría guerras, amén, gloria a Dios, que habría terremotos, que habría pestilencias, hambres, que habría, así ojalá todos fuéramos así, ¿verdad?, entusiastas como Daniel. Amén. Dice la palabra que habría toda clase de sufrimiento, que la gente en los últimos tiempos va a sufrir mucho más de lo que en lo largo de la historia ha sufrido, que habría hambres, que habría destrucción, que habría señales en el cielo. No sé si han visto esos videos donde dicen ¿qué está pasando en el mundo? Y de repente se ven unos remolinos impresionantes, o el cielo empieza a cambiar de colores, cosas que antes no se habían visto, cosas distintas. Dice que las potencias de los cielos serán conmovidas. Y muchas cosas que nosotros, hermanos, estamos viviendo hoy en día, y tal vez antes no las veíamos, pero hoy en día, por medio de los medios de comunicación, podemos ver lo que sucede al otro lado del mundo, y vemos que en todo el mundo se están suscitando esta clase de eventos, y vemos que hay un cumplimiento de la palabra del Señor. También dice la palabra que los últimos tiempos serían como Sodoma y Gomorra. ¿Y alguien me puede decir cuál era el pecado de Sodoma y Gomorra? El homosexualismo. De ahí viene la palabra sodomismo. Y entonces vemos que todo eso cada vez se está cumpliendo y nos estamos acercando al fin de los tiempos. Cuando Dios creó al hombre, dice el libro de Eclesiastés, Dios creó al hombre, pero el hombre buscó mucha clase de maldades, de perversidades. Dios no nos hizo, hermanos, para la maldad. Dios nos hizo pensando en que cumpliéramos un propósito de estar con Él. Cuando Dios creó al hombre, le dijo: tú vas a enseñorearte de la tierra y te he puesto para que fructifiques, para que des fruto, para que te multipliques. Nunca le dijo: te he puesto para que mates a tu hermano, para que robes, para que secuestres, para que hagas maldad. Dios creó al hombre recto, pero los hombres hemos buscado, porque de ahí nos sacó el Señor, toda clase de males. ¿A qué llevó eso? A la destrucción de la tierra en los tiempos de Noé. ¿Y cómo destruyó el Señor la tierra en esos tiempos? ¿Alguien sabe? A través de un diluvio. Y en ese entonces, lo más impresionante, hermanos, es que la Biblia dice en Génesis que las personas de aquella época ni siquiera conocían la lluvia, porque la tierra germinaba a través de un vapor que subía de la tierra y hacía dar fruto, pero no conocían ellos la lluvia. No creían en las palabras de Noé, no creían en lo que Dios le había dicho a Noé, que iba a destruir la tierra. Dios le había dicho a Noé que iba a destruir la tierra. ¿Por qué? ¿Por qué iba a destruir Dios la tierra? Por la maldad que había. Y las únicas personas justas delante de Dios fueron Noé y su familia. 8 personas nada más se salvaron en aquel entonces. La palabra de Dios dice que Dios hizo un pacto con la humanidad de que no iba a volver a destruir al mundo por medio de la lluvia. ¿Y cuál fue la señal de ese pacto? El arco iris. Hoy cuando llueve, todos, vemos el arco iris y no sé, como que nos cautiva, ¿no? Como que es algo que a todo mundo le llama la atención. Es un espectáculo maravilloso.
Pero cada que sale el arco iris, Dios está recordando: no voy a destruir más el mundo por medio de un diluvio. Pero también nos recuerda que Dios dice en su palabra que no va a volver a destruir el mundo con diluvio, pero ahora lo va a destruir con fuego. Entonces cada que ustedes vean un arco iris digan: ay Señor, gracias porque ya no lo vas a destruir con agua, pero sálvame del fuego. ¿Por qué, hermanos? Porque la maldad va en aumento también. La maldad va en aumento nuevamente. Cada vez los hombres buscan maldades, cada vez las personas se desvían más del propósito de vivir en rectitud que Dios estableció para las personas. ¿Cuánta gente buena conocen ustedes? Que nunca haya mentido, que nunca haya hecho algo malo, que nunca haya pecado. Nadie. Ni nosotros somos buenos. Jesús dijo: el único bueno es Dios. Nosotros estamos en ese proceso de buscar agradar al Señor, de buscar ser transformados. Pero lo importante aquí, hermanos, es que como hijos de Dios siempre tenemos que pedir a Él que podamos ser tenidos por dignos en su regreso. Pedirle al Señor que Él nos pueda encontrar haciendo lo que es su voluntad. Amén. Acompáñenme por favor a Lucas 21:36. Vamos a ver qué dice la palabra al respecto. Vamos a leer desde el verso 33, por favor. Lucas 21:33. ¿Ya lo tienen? El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras, dijo el Señor Jesús, no pasarán. Y después nos da este consejo: miren por ustedes mismos, que sus corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Aquí, hermanos, el Señor nos está aconsejando que nuestro corazón no lo pongamos en las cosas que hay en este mundo. Nos esforzamos mucho por trabajar, por tener mejores cosas cada vez. ¿A cuántos no nos gusta tener mejores cosas cada vez? Un mejor celular, un mejor televisor, un mejor auto, una mejor casa, un mejor trabajo, un mejor salario, poder viajar, poder conocer otros lugares, poder ascender de puesto, ser famosos, tener dinero. Yo creo que es algo que a todos en alguna medida nos llama la atención. Pero el Señor nos aconseja que miremos por nosotros mismos y no carguemos nuestros corazones de esas cosas. Que la balanza de nuestro corazón no esté inclinada a las cosas de este mundo, a las riquezas y aquello que no es eterno y aquello que definitivamente el día que muramos o el día que el Señor venga, de nada nos va a servir. Verso 35, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Vendrá sobre todos, hermanos. Dios no hace acepción de personas y el día del Señor vendrá sobre todos, sobre los que le buscan, sobre los que no le buscan, sobre los que creen en Él, sobre los que no creen en Él. Vendrá sobre todos. Noé estaba día y noche durante 100 años predicando y advirtiendo a la gente, y la gente lo tiraba de a loco. ¿Y eso lo detuvo? ¿Y eso lo hizo que dejara de creer en Dios? Y eso dijo: bueno, pues yo debo ser el único loco, de que entre todo el mundo solo yo y 7 personas más estamos tratando de hacer la voluntad de Dios, entonces voy a desistir, voy a dejar de construir el arca y voy a seguir con mi vida. ¿Eso dijo Noé? No, él creyó
Él creyó en lo que Dios había dicho que iba a hacer y él continuó haciendo lo que Dios le había mandado hacer. Y eso, hermano, nos da a nosotros esa lección de que no importa si tu familia te dice, es que mira lo que te pasa, mira todas las dificultades que tienes, mira, pasa el tiempo y tú no has hecho nada con tu vida. Tú sigue creyendo en Dios, tú permanece fiel a tu fe, Señor, porque vendrá el Señor y pedirá cuentas a todos, pero que el Señor nos encuentre creyendo en Él. Amén. Verso 36. Velad pues, ¿cuándo? Los domingos, los días de grupo, discipular. Velad cuando estés en pruebas, velad cuando estés en enfermedades, velad cuando estés en escasez. Porque a veces, hermanos, solamente velamos y solamente derramamos nuestro corazón delante del Señor y le buscamos en verdad cuando estamos en dificultades. Cuando las cosas van bien, muchas veces nos olvidamos de velar y de buscar el rostro del Señor y de tratar de agradarlo y de tratar de estar haciendo lo que Él nos manda hacer, porque velar, hermanos, no solamente es orar, y más adelante vamos a ver eso. Velad pues en todo tiempo, orando. ¿Qué tenemos que orar? ¿Qué es lo que tenemos que orar siempre y en todo tiempo? Que seamos tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán. Porque si el Señor no viene primero, hermanos, y empiezan estas cosas a cumplirse cada vez más y más, nosotros tendremos que pasar por ellas. Tenemos que decir, Señor, ayúdame a escapar de estas cosas que vendrán y estar en pie delante del Hijo del Hombre. Estar en pie delante del Señor Jesucristo cuando Él regrese. Porque Él vino la primera vez a mostrar misericordia y a morir por la humanidad, para que todo el que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Pero la segunda vez, hermanos, Él viene a juzgar. Él viene a juzgar a todas las personas de acuerdo a sus obras, sean buenas o sean malas, sea para vida eterna o para condenación eterna. Jesucristo viene a juzgar. Vino como siervo la primera vez, vuelve como rey, con ese poder, con esa gloria, con ese esplendor que Él tiene. El Señor es un Dios de misericordia, sí, pero también es un Dios justo. Y dice en Apocalipsis, viene y escrito está en su muslo fiel y verdadero, con justicia juzga y pelea. Él no te va a juzgar injustamente. Delante de Él nadie va a decir, Señor, pero ¿por qué me estás arrojando al lago de fuego? Si yo hice buenas obras, si yo redondeaba en el Oxxo, si yo aportaba al Teletón. Pero el Señor ve lo que nadie más ve. Nuestras justicias, dice la palabra de Dios, son como trapos de inmundicia delante de Él. No porque le ayudaste a cruzar la calle una viejita, Dios te va a aplaudir. Las justicias que Dios quiere que hagamos son las que están escritas en su palabra. Y Dios va a juzgar a todos y a cada uno de nosotros, hermanos. Y es tiempo de que como iglesia despertemos y tomemos conciencia de que Jesucristo va a volver. Y si Él no vuelve primero, tú vas a ir a Él. Y de todos modos, hermanos, el Señor nos va a juzgar a cada uno por separado y a cada uno por todo lo que hayamos hecho. Dice que aún va a juzgar nuestros pensamientos, nuestras palabras. ¿Sabían ustedes, hermanos, que esta vida, muchos dicen, alguien de ustedes ha escuchado esa frase de vive la vida, vívela como quieras, vívela porque solo se vive una vez? Hasta hay una canción que así dice, creo, ¿no? Bueno, hay muchas canciones que así dicen. Y entonces, ese es el consejo que el mundo te da. Tú vive tu vida, comete tus errores, haz lo que quieras con tu vida, porque después te vas a arrepentir de lo que no hiciste.
pues hermanos, sí te vas a arrepentir, pero delante del Señor, si no hiciste lo que tenías que hacer. En una ocasión, una persona me dijo, ¿te vas a arrepentir más de lo que no hiciste que de lo que sí hiciste? ¿Sí era así? Sí. Ok. Pero dando a entender de hacer cosas malas. O sea que uno supuestamente más adelante va a decir, ay, ¿por qué no probé de esto y de aquello? Me arrepiento. Pero en el Señor no es así, hermanos, porque el Señor a través de su palabra nos dice lo que es bueno, lo que Él pide de nosotros y lo que Él espera de nosotros. Ya no tenemos excusa para decir, Señor, es que yo solamente quería probar un poco. Hay un testimonio de un hijo de un pastor que un buen día le dijo a su papá, me voy a ir de la casa, me voy a ir a vivir conforme al mundo, porque yo he crecido toda la vida en la iglesia y pues sí he hecho uno que otro pecadillo, pero pues nada grave, ¿no? Entonces me voy a ir a forjar un testimonio, porque todos los grandes hombres de la Biblia tienen un testimonio, Dios los ha sacado de drogas, de pandillas, y yo no he hecho nada de eso. Y se fue de su casa, y por pura gracia y misericordia del Señor, Dios le permitió regresar después de muchos años. Y él dijo, me arrepiento con todo mi corazón de haber tomado esa decisión. Porque el Señor me quería evitar todo este sufrimiento. Y yo por necio, por obstinado, me aparté de Él. Y a veces así somos, hermanos. El Señor ya nos trajo, no importa lo que viviste antes, pero el Señor ya te trajo a tus caminos y tú sigues pensando en el ayer, tú sigues pensando en lo que no hiciste, tú sigues anhelando las cosas malas que a Dios no le agradan. ¿Y tú crees que Dios no te va a juzgar por eso? Déjame decirte una cosa, Dios nos va a juzgar por todas las cosas. Nuestra vida es la preparación para una vida eterna. Nuestra vida, hermanos, es como un ensayo. Y nosotros tenemos que aquí, en esta vida, aprender todo lo que necesitamos aprender para estar en la presencia del Señor y despojarnos de todo lo que no nos sirve para estar en la presencia del Señor. Es aquí, hermanos, en esta vida donde Dios nos está preparando para poder estar con Él por la eternidad, porque su palabra dice claramente que hay muchas cosas que no heredarán el reino de los cielos. Yo no puedo pretender venir a la iglesia y seguir siendo fornicario, adúltero, borracho, idólatra, hechicero y pretender heredar el reino del Señor. Es aquí en esta vida donde Dios nos dice, o te lo quitas o no entras. No hay de otra. O aprendemos a hacer lo bueno, o también no entramos, hermanos. Y quiero que quede claro que es una diferencia entre la salvación, porque la salvación es por gracia, pero el precio lo pagó el Señor Jesucristo con su sangre, y dice que todo aquel que pisoteare la sangre de Jesucristo ya no tendrá más perdón. Tenemos que hacer valer ese sacrificio, hermanos. Tenemos que hacer valer la preciosa sangre de Jesucristo y honrar al Señor y vivir agradecidos todos los días de nuestra vida, porque no es un sacrificio que se pagó con dinero, se pagó con la vida del Señor Jesús. Y muchas veces despreciamos nosotros esa sangre gloriosa y queremos vivir como antes y queremos seguir teniendo las mismas actitudes y queremos seguir pecando. No, hermanos. No, el Señor nos puso en estos caminos para perfeccionarnos, para limpiarnos, para que lleguemos a su presencia. La palabra dice que Él viene por una novia sin mancha y sin arruga. Entonces no podemos pretender decir yo ya hice la oración de fe y sigo viviendo mi vida igual que antes. No se puede, porque además todo el que está en Cristo, nueva criatura es. Si tú recibiste a Cristo algún día y tu vida sigue siendo igual que antes, pregúntate si en verdad recibiste a Cristo, porque una nueva criatura cambia su forma de pensar, cambia su forma de vivir, cambia su forma de sentir. Ya no es algo que tú determinas, porque no es por voluntad humana, es por el Espíritu de Dios.
Yo no busco santificarme, yo no busco portarme bien porque así lo determiné, es porque el Espíritu Santo me ha impuesto necesidad. El Espíritu Santo y el amor de Cristo me impulsan a hacerlo. ¿O no es verdad que si por nosotros fuera muchas veces no haríamos las cosas bien? Si por nosotros fuera, haríamos todas las cosas que el Señor no le agradan. Pero rápido viene el Espíritu de Dios y nos redarguye y decimos, no, Señor, perdóname. Perdóname, Señor. Yo quiero agradarte a ti. Vamos a leer, por favor, 2 de Pedro 3:14. ¿Ya lo tienen? Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 14. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, ¿cuáles cosas? Los últimos tiempos de los que estamos hablando. Procurar con diligencia. La palabra diligencia, hermanos, quiere decir con prontitud. Que no digamos, mañana lo voy a hacer, mañana voy a orar, mañana me voy a santificar, mañana voy a perdonar, mañana voy a amar. No, rápido. Procurar con diligencia ser hallados por Él. ¿Cómo? ¿Cómo tenemos que procurar ser hallados por el Señor Jesús? Díganlo, por favor. Sin mancha e irreprensibles, en paz. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, estamos procurando con diligencia ser irreprensibles delante del Señor? ¿Cuántos, si el Señor hoy viniera, podríamos estar en pie delante de Él? Podríamos alzar la mirada y decir, Señor, estoy listo para irme contigo. ¿Cuántos aún siquiera creeríamos que estamos listos para irnos con el Señor o que Él nos llevaría con Él? Dicho sea de paso, la palabra de hoy está titulada como lo que dice Apocalipsis, ven Señor Jesús. Esa es una oración que la iglesia que anhela al Señor debiera hacer todos los días, ven Señor Jesús. Cuando yo le estoy diciendo al Señor, ven, es porque estoy listo para ir con Él. ¿Cuántos de nosotros oramos, ven Señor Jesús? Ven Señor, porque yo estoy haciendo tu obra, porque yo estoy predicando, porque estoy procurando extender tu reino, porque estoy procurando serte fiel en todo. Estoy listo para irme contigo. Pero para ser honestos, hermanos, muchas veces tenemos que orar, oh, he orado, Señor, por favor no vengas hoy. Porque si vienes hoy, no sé si realmente me recibas. La palabra dice claramente que tenemos que cuidar nuestra salvación con temor y con temblor. Una cosa es que seamos salvos y otra cosa es que seamos hallados fieles y seamos hallados como Dios nos quiere hallar. Tal vez entremos, pero tal vez entremos de panzazo. Como decía un pastor, tal vez entres, pero en vez de entrar a las bodas, te toque barrer el patio, te toque lavar los trastes, porque no llegaste a ser novia. Una es la iglesia y otra es la novia. Muchos son los llamados, pocos son los escogidos. ¿De cuáles quieres ser tú? Pregúntale a tu hermano que está a un lado, ¿tú quieres ser llamado o quieres ser escogido? Entonces, hermanos, debemos procurar con diligencia. Por eso el Señor es muy persistente en su palabra en decirnos, todos los días tienes que meditar en la palabra, todos los días tienes que orar, todos los días tienes que estar a cuentas, todos los días con diligencia
ser hallados irreprensibles y sin mancha para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y que podamos orar y con todo el corazón decir: ven, Señor Jesús. No porque queramos que las demás personas se pierdan, no, sino porque lo anhelamos. ¿Cuántos realmente anhelamos estar en la eternidad con nuestro Señor? Solo 2. Por eso no ha venido el Señor, ya ven. Tenemos que procurar con diligencia. Y una de las cosas, hermanos, que tenemos que conservar hasta el fin es nuestra fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. La fe es la base de nuestra vida como hijos de Dios. La fe, hermanos, es la que nos lleva a vivir verdaderamente en el reino de Dios, a vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Cuántas cosas, hermanos, en nuestra vida han sido a través de la fe? Dice la Escritura: el justo por la fe vivirá. Hay muchas cosas que decimos: es que yo nunca me imaginé estar haciendo eso, yo nunca me imaginé que se convirtiera, yo nunca me imaginé ser usado por Dios. Pero la fe nos lleva a creer en Dios y a hacerlo. Vamos a leer 2 de Timoteo 4:7. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Esto escribe un apóstol Pablo, que más adelante, o en esa misma carta, dice: dispuesto estoy a ser entregado. Él sabía que lo iban a matar. Dispuesto estoy. Y le dice a Timoteo: he acabado la carrera. ¿Cuántos con la mano en el corazón podemos decir: Señor, he acabado la obra que tú me has mandado hacer? Cada día que pasa, avanzo un paso más en lo que tú me has mandado hacer. Pero a veces no podemos decirlo porque nuestros corazones están en este mundo más que en el reino del Señor. Y dice: he guardado la fe. Guardar la fe, hermanos, es lo que nos va a llevar. Es lo que nos trajo a esta vida de salvación y es lo que nos va a llevar hasta el fin. Dice Efesios: por gracia sois salvos por medio de la fe, por ese regalo que Dios nos dio, de creer en Dios, de creer siempre en Dios, de creerle siempre a Dios. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, hemos estado en circunstancias que han hecho tambalear nuestra fe? Fíjense en qué circunstancias estaba el apóstol Pablo, a punto de que lo mataran. Sin embargo, él seguía creyendo en que Dios, fíjense lo que dice el verso 8: por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también ¿a quiénes? A todos los que aman su venida. Aquel que guarda la fe es aquel que se guarda para el Señor. Aquel que obedece sin importar las cosas que te digan, sin importar las burlas, las críticas, así como a Noé. Tenemos que guardar la fe hasta el final. Cuando Jesús le dice a Pedro: Satanás me ha pedido para zarandearlos, dice, y se les ha concedido el permiso, se le ha concedido, pero Jesús le dice: yo voy a orar para que su fe no falte. Para que tu fe, hermano, no falte en el día malo. Para que nuestra fe no falte en el día de la escasez. Para que nuestra fe no falte en el día de la enfermedad, para que nuestra fe no falte en el día de la tristeza. Que sepamos
como dice la palabra, que esta leve tribulación momentánea solamente produce en nosotros un excelente peso de gloria. Esa fe va a ser probada una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Y a veces acabas de pasar una prueba y sientes la victoria del Señor y no pasa mucho tiempo y viene la siguiente. Yo siento que es como un boxeador, ¿no? Que está en el primer round, en el segundo round y descansa unos segundos y otra vez el siguiente round y descansa un poco y el siguiente round. Pero tenemos que llegar hasta el 12, tenemos que llegar hasta el final, tenemos que guardar la fe. Muchas veces los mismos boxeadores le dicen a los entrenadores, tira el trapito, porque ya no puedo. Ándale la toalla, gracias. Me hace falta ver más backs. Y Pablo escribe de esto continuamente, que estamos en una carrera, dice, pero corre de tal modo que llegues hasta el final. No te metas a una carrera si te vas a quedar tirado a la mitad. Tienes que guardar la fe en el Señor hasta el final. Y la palabra dice, algo va a querer buscar el Señor Jesús. Dice, cuando regrese el Señor Jesús, ¿hallará fe en la tierra? ¿Hallará gente que esté diciendo, ven Señor Jesús? ¿Hallará gente que esté creyendo en sus promesas? ¿Hallará una iglesia que se esté preparando para su venida? Porque todo lo que hacemos para el Señor, hermanos, todo lo que obedecemos de esta palabra es por la fe. Bienaventurados los que sin ver creemos. Creemos en un Dios que viene por nosotros y creemos que nuestra obediencia y nuestra santificación para Él nos va a llevar a su presencia. Por eso lo hacemos, hermanos. ¿Cuántos están dispuestos a guardar la fe hasta la venida del Señor Jesús? Tenemos que aprender también a ser fieles hasta el fin. Estamos hablando de algunas cosas que nos van a ayudar a hacer esa iglesia sin mancha y sin arruga. Tenemos que ser fieles hasta el fin. ¿Cuántas personas han venido al Evangelio del Señor? Vienen entusiasmados, vienen a servir, se enrolan en el servicio, se enrolan en la palabra, en la oración, están gozosos porque el Señor acaba de perdonar sus pecados, están alegres porque el Señor acaba de transformar sus vidas, están alegres porque tal vez acaban de recibir un milagro, pero de repente, en algún momento, como dice la parábola del sembrador, viene la persecución por causa del Evangelio. Vienen los afanes de esta vida y dejamos a un lado al Señor. Y dejamos de buscar al Señor con ese primer amor, con ese gozo. El otro día me mostraban un versículo que dice, un mandamiento en Deuteronomio, que tenemos que servir al Señor con alegría y gozo de corazón. Y a veces venimos a servir, hermanos, y en vez de usar el líquido para los vidrios, usamos las lágrimas que salen de nuestros ojos para limpiar, porque venimos llorando, venimos sufriendo, venimos con un pesar, con un dolor, y tal vez sean cosas ajenas, tal vez algo nos pasó en nuestra casa, pero es un mandamiento. Vengan a servir al Señor con alegría. En los profetas dice, maldito aquel que hiciere la obra del Señor indolentemente. Y recuerdo que en una ocasión en el grupo de alabanza, los que son parte del ministerio de alabanza saben que cada sábado damos una reflexión sobre un versículo y hablamos sobre ese versículo, maldito el que haga la obra del Señor indolentemente. Y se me acercó una persona y me dijo, hermano, me retiro del ministerio. Y yo le dije, ¿por qué? Pues es que no quiero ser maldito, porque he estado haciendo la obra del Señor indolentemente. ¿Y ustedes creen que por irse del grupo de alabanza
iba a dejar esa condición. Al contrario, desechó lo que el Señor puso en sus manos y se fue no solamente del ministerio de alabanza, sino de la iglesia y hasta de Cristo. Vamos a ver lo que dice Apocalipsis capítulo 2, verso 10. Y fíjense lo que dice aquí la palabra del Señor: no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Fíjense hasta qué grado de tribulación el Señor está hablando aquí. Hermanos, verdaderamente como iglesia en este país, en esta ciudad, tenemos un gran privilegio, porque tenemos la libertad de hablar de la palabra del Señor, tenemos la libertad de congregarnos, alabar al Señor. Pero imagínense, sin sufrir esa persecución, sin sufrir, vamos a poner el encarcelamiento, muchos dejan de ser fieles. ¿Qué va a pasar cuando lleguen esos momentos? Si en lo poco no somos fieles, tampoco lo vamos a hacer cuando vengan las tribulaciones grandes. Si ahorita que nuestra vida de cierta manera casi es nubes de algodón, porque la verdad es que nuestras tribulaciones, como lo decíamos el otro día, o como decía el apóstol, es que en vez de comer carne tenemos que comer huevo. Y esa es nuestra tribulación, y decimos: Señor, ¿por qué me has desamparado? Porque hoy no pude ir al restaurante y tengo que comer aquí en mi casa lo que hay. Y a veces esa es nuestra tribulación. ¿Qué va a pasar el día que el diablo meta a algunos a la cárcel? ¿Qué va a pasar como los primeros cristianos que eran arrojados a los leones? ¿Qué va a pasar cuando vengan esas tribulaciones tan fuertes? Porque si no somos fieles al Señor en las buenas, ¿vamos a estar dispuestos a hacerlo en las malas? ¿Qué es lo que decimos cuando nos casamos? Prometo serte fiel, ¿verdad? Y nos atamos, echamos la soga al cuello. Pero así es con el Señor también. Así que ustedes saben, hermanos, ustedes le dijeron que sí al Señor y le prometimos ser fieles a Él. Porque a veces queremos ser fieles al Señor solo si nos bendice, solo si nos va bien, solo si tenemos salud perfecta, solo si tenemos dinero. Pero aquí el Señor dice: sé fiel hasta la muerte. ¿Cuántos están dispuestos a ser fieles al Señor, hermanos? Tenemos también que aprender a velar en obediencia y en arrepentimiento. Vamos ahí mismo en Apocalipsis 3:3. Apocalipsis capítulo 3, verso 3 dice: acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo. Pero aquí la palabra guárdalo es hazlo, obedécelo. El Señor nos manda a ser hacedores de la palabra y no solo oidores. Porque, hermanos, si hacemos un recuento, bueno, yo les platico, ahí en mi casa tenemos un librero, en casa de ustedes tenemos un librero. Ahora todo lo guardamos aquí, todos nuestros apuntes, pero también en casa del apóstol, cuando éramos solteros, tienen libreros llenos de cuadernos y cuadernos y cuadernos y cuadernos y hojas de apuntes, de prédicas, de clases. ¿Cuántas enseñanzas hemos recibido? ¿Cuántas enseñanzas habremos recibido ya en nuestro caminar con Cristo?
Ahora pregúntate, de todas esas enseñanzas, ¿cuántas seguimos poniendo en práctica? Porque aquí dice claramente, acuérdate pues de lo que has recibido y oído y hazlo. Llévalo a la práctica y arrepiéntete. Porque hermanos, cuando nosotros nos enfrentamos a la palabra de Dios, la palabra de Dios nos confronta y nos lleva a darnos cuenta que estamos fallando en muchas cosas. ¿Cuántos de nosotros 2, 3 veces a la semana agarramos esos cuadernos, esas notas o nuestros apuntes en el celular y repasamos lo que hemos recibido, repasamos lo que hemos oído y nos damos cuenta de que, chispas, ya caí otra vez en esto? Chispas, tengo que arrepentirme, Señor, perdóname. Porque a veces lo tenemos presente 1, 2, 3 semanas y después se nos olvida. Por eso el Señor nos manda que meditemos todos los días en su palabra. Dice también, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Tenemos que estar preparados, hermanos, para la venida del Señor. Tenemos que velar en obediencia y arrepentimiento. Tenemos que velar en decir, Señor, a ver, estoy haciendo lo que tú me mandas. Yo muchas veces me pongo a analizar, por ejemplo, mi relación con mi esposa y digo, Señor, ¿estoy siendo el esposo que tu palabra me dice que sea? O de repente ya se me olvida lo que tu palabra dice y empiezo a actuar como yo creo, o de acuerdo a mis emociones, o de acuerdo a mis arranques. ¿Estoy siendo el padre que tú me mandas en tu palabra que yo sea para mi hijo? ¿O me exaspero? ¿O lo maltrato? ¿Estoy siendo el siervo que tú quieres que yo sea? Si no es así, Señor, perdóname. Porque arrepentirse no solamente es pedir perdón, hermanos, sino cambiar. Amén. Entonces tenemos que velar en eso constantemente. Vamos a leer ahí mismo referente a esto, ahí mismo en el capítulo 3, versos 10 y 11. Porque miren la otra parte de la moneda. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de ¿qué? Díganlo. De la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran en la tierra. O sea, cuando nosotros velamos en obedecer y guardar la palabra del Señor, Él va a velar por guardarnos de la prueba. Verso 11, he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno, ¿qué? Dios tiene una corona preparada para ti y para mi hermano. Pero si tú dejas de velar, si tú te apartas de los caminos del Señor, si tú dices, eso ya lo escuché, eso ya lo dijeron en la otra semana, el mes pasado, el año pasado, ya no pongo atención, ya no me interesa, ya no voy a velar en ello. Dios dice, en la hora de la prueba, no tendrás quien te guarde de la prueba. Él promete guardarnos si nosotros velamos en su palabra. Así que hasta aquí donde vamos, ¿cuántos podemos seguir diciendo, ven Señor Jesús? ¿Nadie? Debemos también estar dispuestos a estar completamente con el Señor, porque muchas veces queremos estar con un pie, como mencionamos anteriormente, un pie en el Señor y un pie en el mundo, y eso no es posible. Eso no es posible. Vamos a leer ahí mismo Apocalipsis 3, versos 15 y 16. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, ¿qué va a hacer el Señor? Yo soy muy gráfico en mis pensamientos y me imagino al Señor haciendo así, ¡buah! Y personas saliendo de su boca. ¿Se imaginan? Digo, no, Señor, yo no quiero ser vomitado. Yo quiero ser caliente, quiero estar lleno del fuego de tu espíritu. Porque los fríos pues son los que ya se apartan y
pero aún el Señor prefiere que fueras frío, a que seamos de esos de que hoy sí vengo a la iglesia, hoy sí sirvo, hoy sí amo al Señor y mañana estoy en el mundo. ¿Cuántas personas hay que vienen a la iglesia cada que les nace, cada que tienen un problema, cada que se acuerdan? O sea, ni están en el mundo, pero tampoco están en el Señor. Entonces, si anhelamos la venida del Señor, ¿cómo tenemos que ser, hermanos? Calientes. Tenemos que estar encendidos por su presencia, anhelarlo con todo nuestro corazón. Porque dice en Santiago, la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Y esto no quiere decir que no puedas tener amigos que sean del mundo. Esto quiere decir que tu corazón se haga amigo del sistema del mundo, de las modas del mundo, de los pecados del mundo, de la forma de proceder del mundo. ¿Sí me doy a entender? Ahora el Señor dice en Jeremías, conviértanse ellos a ti. Si tienes amigos del mundo es para que los traigas a los pies de Cristo, es para que ellos conozcan a través de ti de la palabra del Señor, no para que tú cada vez te saquen más y más de la iglesia y te hagas tibio y después frío. Tenemos que estar en paz con todos, en paz para con Dios y en santidad. Hebreos 12:14, vamos a ver qué dice. Y esto, hermanos, no es nada fácil. Pero como nos ha dicho el Señor, Él no nos dijo que fuera fácil, pero tomados de su mano y en el nombre de Jesús lo podemos lograr. Hebreos 12:14. Seguid la paz con ¿quiénes? Con los que te traten bien, con los que te caigan bien, con los que te saluden, con los que te hagan favores. ¿Con quiénes dice aquí? Con todos. Con todos. Y si recuerdan, en lo que leímos en 2 de Pedro dice que tenemos que procurar con diligencia ser hallados por el Señor irreprensibles, sin mancha y en paz. Porque a veces queremos decir, Señor, listo, dispuesto, como fariseos, estoy dispuesto, estoy listo, pero mientras tenemos rencores, tenemos amarguras, tenemos rencillas, y el Señor nos pide que estemos en paz para con todos. Y luego dice aquí, y la santidad, sin mancha, la santidad. ¿Cuántos procuramos la santidad cada día en nuestras vidas, en nuestros pensamientos, en nuestras palabras? No es fácil, hermanos, porque estamos sujetos a pasiones. No es fácil porque todo el día el enemigo y todos los días va a buscar tirar dardos, tirar tentaciones. Y por eso todos los días tenemos que buscar la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. En la carta de Juan dice, no peques. O sea, es una exhortación, no peques. Pero si llegas a pecar, abogado tenemos para con el Padre. Pero para uno apelar a una justicia de esa magnitud, uno tiene que arrepentirse primero, para que puedan defenderlo a uno, ¿verdad? Porque muchas veces creemos que solamente es por ser hijos de Dios que Jesucristo nos va a defender. No, es porque nos estamos arrepintiendo, porque estamos diciendo, Padre, perdóname porque fallé, perdóname porque pequé contra ti. Y entonces Jesucristo interviene por nosotros. Amén. Dios compara a la iglesia con personas prudentes o con personas insensatas, dependiendo de nuestro proceder. Las personas prudentes son aquellas que están buscando con diligencia hacer la voluntad de Dios. Las personas insensatas son las que vienen a la iglesia, reciben el consejo, reciben la palabra, pero no hacen nada por prepararse. Como ¿alguno de ustedes ha leído la parábola de las 10 vírgenes? Dice, 5 eran prudentes, 5 eran insensatas. Y todas, siendo de noche, cabecearon y durmieron. Las prudentes
y las insensatas juntamente. Esto nos enseña, hermanos, que tanto los prudentes como los insensatos y todos en la iglesia vamos a cabecear antes de que venga el Señor. ¿Cuál fue la diferencia? Que las prudentes estaban preparadas, tenían aceite en sus lámparas, y las insensatas no estaban preparadas. Y cuando oyeron que venía el esposo, dijeron a las prudentes: denos del aceite para que no se apague nuestra lámpara. Pero las prudentes, como eran prudentes, dijeron: no, porque si no nos quedamos todas sin aceite, mejor vayan y compren. Y en lo que iban a comprar las insensatas, llegó el esposo, entró con las 5 prudentes, y las insensatas se quedaron, ¿dónde? Afuera. Vamos a leer Lucas 12, 45 al 47, por favor. Y miren, a veces los que estamos aquí hoy, yo creo, es una opinión personal, que somos prudentes, ¿verdad? Porque decimos: ¿qué tal si viene el Señor y pues que me agarre al menos en la iglesia, ¿no? A lo mejor dormido, a lo mejor mandando el WhatsApp o platicando, pero yo estoy aquí, Señor, yo vine, yo soy prudente, yo quiero estar contigo. Pero los insensatos dijeron: no, el Señor tarda. Hoy me quedo a ver a la selección, hoy me quedo a ver la tele, hoy me quedo a descansar. Al fin que el Señor tarda, y no nos estamos dando cuenta de que no estamos donde Dios quiere que estemos. Y no es por el hecho de estar aquí, sino por el hecho de que ¿dónde está nuestro corazón? ¿Ya están ahí en Lucas 12? Lucas 12. Aquí el Señor nos enseña 2 historias o 2 clases de personas, 2 clases de siervos, mejor dicho. Y hoy de nosotros depende qué clase de siervos queremos ser para cuando venga el Señor Jesús. Lucas 12, 45 al 47 dice: mas si aquel siervo dijera en su corazón: mi Señor tarda en venir. ¿Saben cuántos tienen posibilidad de venir hoy a la iglesia y no vienen porque no quieren? ¿Saben cuántos tienen posibilidad de venir los domingos y no vienen porque no quieren? ¿Saben cuántos tienen posibilidad, por ejemplo, ayer que hubo oración, y simplemente no quieren porque el Señor tarda en venir? ¿Saben cuántos tienen la oportunidad de santificarse y no quieren? Y el Espíritu ahí está: santifícate, santifícate, haz lo que el Señor te mandó a hacer, busca de Dios, cumple el llamado que Él te hizo, y simplemente no quieren. ¿Y qué dice aquí? Ellos dicen en su corazón: mi Señor tarda en venir. Y entonces dice: comenzaré a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y a beber y embriagarse. Vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe. Dile a tu hermano que está al lado: Dios no te va a avisar cuando venga. Es como cuando todos, creo que hoy en día, más por las facilidades de la comunicación, todos exigimos casi que nos digan cuando alguien va a ir a nuestra casa, que nadie nos llegue de sorpresa, ¿verdad? Porque si llega alguien de sorpresa, se oyen los pasos para acá, los pasos para allá, los trastes cómo se avientan, y sale volando la chancla y la escoba, y rápido, y dice el hermano, dice el familiar: ay, ¿por qué se tardará tanto en abrir? Seguro lo agarré en el baño, ocupado. No, es que está corriendo, tratando de arreglar en 5 segundos lo que no arregló en toda la semana. Y muchas veces así queremos ser con el Señor. Queremos arreglar, ¿verdad? Queremos que 5 segundos antes de que Él venga, arrepentirnos. Y dice aquí: vendrá el Señor de aquel siervo en el día que éste no espera y a la hora que no sabe, y le castigará duramente y le pondrá con los infieles. Aquel siervo que, conociendo la voluntad de su Señor,
no se preparó. ¿Cuántos de aquí conocen la voluntad de Dios para sus vidas? Alcen bien la mano sin temor, porque los estamos grabando. ¿Cuántos nos estamos preparando para la voluntad del Señor? No levanten su mano, solo es una pregunta. Verso 47, aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó, ni hizo conforme a su voluntad, ¿qué va a recibir? Muchos azotes. Y aquí dice que es un siervo infiel. Vamos ahora a ver la conducta del siervo vigilante. Ahí mismo en el capítulo 12, verso 35. Estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Ya vimos todo lo que esto significa. El ser fieles, el obedecer a la palabra, ¿verdad? El guardar la fe, el vivir en obediencia y arrepentimiento, no estar con un pie en la iglesia y un pie en el mundo, estar en paz y en santidad. Verso 36. Y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran, ¿cómo? Enseguida. Como cuando da de buenas que arreglaste tu casa y llega alguien, rápido abres para que vea cómo está radiante tu casa y pásale a lo barrido, aunque trapeado no esté, le dices, sí está trapeado, pásale. Siente el aroma del fabuloso, del pino, deleítate en la limpieza de mi hogar. Verso 37, bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor cuando venga los halle velando. Fíjense lo que va a hacer Dios con esos siervos. De cierto os digo que se ceñirá, hará que se sienten a la mesa y vendrá ¿a qué? A servirles. ¿Se imaginan esta escena que el Señor Jesús, nuestro Señor, nuestro Rey, nuestro Salvador, si nos haya velando y si nos haya siendo siervos vigilantes, siervos fieles, Él mismo se va a poner a servirnos? Verso 38. Y aunque venga la segunda vigilia y aunque venga la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Ahora, hermanos, ¿cómo queremos que nos encuentre el Señor Jesús? ¿Haciendo su voluntad? ¿O aunque sabemos cuál es su voluntad, ignorándola y haciendo otras cosas? ¿Cómo queremos que Él nos encuentre? ¿Velando y obedeciendo? Entonces, hermanos, tengamos esta oración en nuestro corazón de ser tenidos por dignos de la venida de nuestro Señor Jesús, y no solamente una oración, sino buscar con diligencia ser hallados irreprensibles, sin mancha, en paz, porque el Señor, hermanos, puede estar hablando ahorita y puede venir en este momento. No sabemos cuándo vendrá el Señor, pero que cuando venga nos encuentre haciendo su voluntad. Amén. Vamos a ponernos de pie, hermanos, vamos a orar. Padre bendito, te damos muchas gracias, Señor, en esta hora. Gracias, Señor, porque tu misericordia ha sido grande con nosotros, Señor. Reconocemos que muchas veces nos hemos desviado, Señor. Muchas veces nos hemos apartado de tu voluntad, Padre, de tus caminos, de tu propósito. Pero hoy, Señor, queremos poner en ti nuestra mirada, bendito Dios, rogándote que nuestros corazones estén firmes en ti. Ayúdanos a ser siervos vigilantes, siervos fieles, siervos, Señor, que buscamos, Señor, y esperamos tu regreso, que esperamos, Señor, con todo nuestro corazón, que tú vengas por esta iglesia, Señor, que se está preparando para ti. Queremos ser una iglesia que sea encontrada como prudente, Señor. Ayúdanos, bendito Dios. No queremos descuidar lo que tú nos has mandado hacer, Señor. No queremos descuidar, Señor, nuestra comunión contigo.
Padre, no queremos que cuando tú vengas, Señor, seamos puestos con los infieles. Señor, no queremos que cuando tú vengas seamos avergonzados delante de tu hermosa presencia, Padre. Queremos, Señor, hacer tu voluntad, queremos agradarte, y hoy te decimos con todo nuestro corazón, como dice tu palabra, que el Espíritu y la Iglesia dicen: ven, ven, Señor Jesús. Nosotros vamos a ocuparnos en predicar tu palabra, Señor, porque también sabemos que tú vas a regresar hasta que el último de los gentiles conozca de ti. Y nosotros queremos activar esta obra, Señor. Queremos hacer tu voluntad, bendito Dios. Predicar tu palabra, Señor. Que no pase un día en que no caminemos, Señor, en ese camino que tú nos has puesto, Señor. Y poder decir: he acabado la carrera, he peleado la buena batalla, he guardado la fe, Señor. Yo quiero que cuando tú regreses me encuentres sirviéndote, amando, haciendo tu voluntad, andando como es digno de ti, Padre. Ayúdame, Señor, dame la fuerza con tu Espíritu Santo para agradarte, Señor. Y a todos los hermanos que no están aquí hoy, también habla a sus corazones, Señor. Yo sé que muchos no están aquí por circunstancias, Señor, verdaderas, por circunstancias de salud, pero fortalécelos para que puedan estar. Y a los que no han venido, a los que han dejado tus caminos, a los que se han apartado, pensando en su corazón que tú tardas en venir, y a los que hemos dejado de hacer tu voluntad, a los que hemos dejado de predicar, a los que hemos dejado de buscarte, porque también hemos pensado que tú tardas en venir y nos hemos dedicado a vivir una vida religiosa, mecánica. También perdónanos, Señor, y ayúdanos a estar, Señor, anhelantes de tu regreso, Padre, con un corazón deseoso de ti, sabiendo, Padre, que tú vas a venir, Señor, con juicio sobre este mundo, pero queremos estar nosotros contigo eternamente, Padre. Gracias, Señor. Gracias por tu misericordia que nos das cada día. Gracias por la gracia por la cual nos sostenemos en pie delante de ti. A ti sea toda la gloria y toda la honra, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, hermanos. Dios les bendiga.